Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo programa de inversión con nombre propio. En el día de hoy vamos a hablar acerca del sector del oro y de los metales preciosos. Y para ello contamos por un lado con Antonio, que trabaja en la gestora de DWS. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Y por otro lado contamos con Inés, que trabaja en la gestora de Roder. ¿Qué tal, Inés? Encantada. Bueno, la primera pregunta va para ti, Antonio. Y bueno, el año 2022 ha sido un año donde quizá el oro no ha cumplido con las expectativas que se puede tener acerca de él como un activo refugio contra la inflación, que si bien es verdad no ha caído, pero tampoco nos ha dado rentabilidades positivas. Y bueno, ¿a qué crees que se debe el comportamiento que ha tenido el oro? Y si crees que la fortaleza del dólar ha podido ser uno de los factores más determinantes. Hola, buenos días y nada, muchas gracias por contar con DWS y con Xtrackers. A ver, el oro es cierto que el año pasado no tuvo una rentabilidad espectacular en dólares, prácticamente plana, un menos 0,28, pero si lo miramos desde un punto de vista de un inversor europeo, que no hubiera tenido la divisa cubierta, pues ha dado en torno al 5,75, por lo cual no es una rentabilidad tan mala, ¿no? Si lo comparas además en el momento a final de año contra la renta variable, puede ser un MSCI World que cayó en torno al 12% o los bonos en torno al 19%, pues oye, ese 5,75 es más que bienvenido. Es cierto que, como decías, que el dólar, el oro se invierte en dólares, entonces actúa como divisa refugio para un inversor europeo y normalmente cuando el mercado cae muy bruscamente, pues bueno, el dólar actúa como refugio y los inversores europeos se benefician, ¿no?, de esa reversión frente al euro. El peor momento de mercado, que puede ser junio, la renta variable que llegó a caer pues, en torno a un 16% y el oro estaba un 9% arriba, con lo cual cumplió. Es cierto que podría haber sido en términos de dólares un poquito mejor, ¿no? Cuando uno invierte en oro siempre espera que te proteja contra la inflación y te diversifique. Lo ha cumplido, pero a lo mejor no lo ha cumplido en esas rentabilidades tan espectaculares como pudimos ver en el 2007, donde la renta variable, ¿no?, la crisis global financiera, el oro subía cerca de un 40 y el resto cayó un 20, ¿no? Pero bueno, cumplió con sus expectativas, no en porcentajes tan espectaculares como en otras crisis o en momentos de caídas muy bruscas de mercado, que es cuando realmente el oro lo hace francamente bien. Sí, como comentas, la verdad es que en el año 2022 el oro no ha tenido a lo mejor la rentabilidad que esperaba, siendo buena y sobre todo buena en relativa en comparación con otro tipo de activos de riesgo, ¿no? Bueno, y ahora pasando a Inés, la pregunta va un poco más enfocada en este año 2023 y las expectativas a futuro, donde los tipos de interés en Estados Unidos están muy altos, la expectativa de que en Europa también se sigan subiendo y con una inflación que está muy por encima del 2%, que es el objetivo que se fijan los bancos centrales. ¿Cómo crees que puede afectar todo el contexto actual al desempeño del oro y de los metales preciosos para los próximos años? Bueno, pues yo también quiero dar las gracias que nos invitéis a participar a Schroders en esta pequeña tertulia. Y respecto al oro para este 2023, nosotros la verdad es que estamos bastante constructivos. Es cierto que venimos de una situación bastante compleja, puesto que desde el 2020 prácticamente todos estábamos esperando a ver cuándo las autoridades monetarias se decidían a endurecer las políticas monetarias y a retirar todos los estímulos que venían amenazando con esa retirada durante tanto tiempo y que nunca llegaba. Y, sin embargo, ahora lo que estamos viendo es todo lo contrario. Estamos esperando ya que finalice esa normalización de políticas monetarias y empecemos a ver ya pues cierto recorte en tipos de interés, de manera que veamos ya un poco más de apoyo al crecimiento. Por lo tanto, nosotros creemos que todo el entorno del 23 podemos considerarlo favorable para el oro y materiales y metales preciosos. En concreto, lo que nosotros pensamos y creemos es que tenemos por delante determinadas dinámicas o determinadas palancas, que ahora está tan de moda de llamarlas así, para entender que el oro puede verse beneficiado. Una de ellas también es que dentro de lo que nosotros estamos viendo es que la inflación, aunque empieza a relajarse en esa escalada que vivimos a finales del 21 y nos dejó a todos un poco helados, empieza a considerarse como un entorno más inflacionista del que descontábamos
años atrás. En ese entorno inflacionista vemos cómo, por un lado, la geopolítica no ayuda porque seguimos teniendo determinados factores que implican mucha incertidumbre y mucho riesgo al entorno. También tenemos como la situación del cambio climático va a conllevar muchas estrategias que también son inflacionistas porque la transición energética se va a tener que producir sí o sí y más y más cuando hemos visto esa vulnerabilidad energética en determinadas regiones, cómo nos ha afectado después de la invasión de Ucrania. Por lo tanto, también tendríamos ahí otro acicate, por así decirlo, a que la inflación siga siendo pues un poquito más elevada de lo que veníamos teniendo. Y también tenemos que tener en cuenta que la deuda es un enemigo, por así decirlo, un poco encubierto, porque al final lo que hace es aportar fragilidad a las divisas y, por lo tanto, también la reacción de los gobiernos muchas veces es utilizar contramedidas para suavizarlo, y eso también es inflacionista, de manera que nosotros creemos que en un entorno del 2023 en donde la inflación todavía se va a mantener por encima del objetivo de lo que las autoridades monetarias tenían en mente y en donde todavía más vamos a ver cómo determinados movimientos, como ya digo, el cambio climático, la transición energética, etcétera, etcétera, van a coger mucha más velocidad. Nos parece que el oro y los metales preciosos van a seguir beneficiándose, y es también importante destacar que en periodos de recesión el oro y los metales preciosos se han comportado, podríamos decir, de forma muy destacada respecto al resto de los activos financieros. Tenemos ejemplos como 1973, como la crisis del 2008, en donde yo creo que es todavía más claro, en donde vemos cómo tanto el oro físico como las empresas cotizadas relacionadas con el oro han tenido comportamientos superiores al del resto de los activos financieros, por lo que, como he dicho al principio, nosotros estamos muy constructivos respecto al oro y a los metales preciosos para este 2023, y lo que vamos a intentar es aprovechar la oportunidad de las maneras que el mercado nos deje, claro. Perfecto, muchas gracias. Sí, la verdad que en un contexto de incertidumbre, con también la sensación de que la inflación, si bien está remitiendo, se va a mantener en niveles más altos que en los últimos años, puede ser una buena oportunidad de invertir en oro. Y bueno, relacionado un poco con esto, otra pregunta para Antonio. Con la expectativa que hay la inflación, como he dicho, se mantenga en niveles más altos, ¿qué porcentaje consideras que se debe tener actualmente en las carteras con exposición al oro, y si este porcentaje debe ser mayor o menor que el que se podía tener en los últimos 5 o 10 años con una inflación y unos tipos de interés mucho más bajos? Sí, a ver, es un poco lo que decía un poco al principio, ¿no? Y también siendo un poco lo que decía Inés, ¿no? O sea, la historia demuestra que cuando los mercados caen con fuerza porque la inflación se dispara, los tipos de interés suben, el oro actúa como, bueno, pues como una baja correlación y como un activo refugio, es como una fuente de reserva, ¿no? Hablando de si el oro es siempre bueno para protegerse contra la inflación, en periodos de caídas muy bruscas, la historia nos demuestra que sí, como hacemos los años 70, la década de los 70, 80 y todas las crisis muy gordas, pero también hay que ver que si bate siempre la inflación, no es cierto. Creo que el año 80 al 99 no lo batió, independientemente de la inflación, ¿no? Con lo cual, eso por un lado. Y luego también tiene el segundo elemento, que es cómo lo diversifica, ¿no? Es decir, la baja correlación frente a los otros activos en momentos de crisis. Entonces, en un entorno en el que parece que la inflación, bueno, estas perspectivas son de en torno al 7,8% para el año que viene, donde parece que están pivotando algo los bancos centrales hacia una moderación de subida de tipos, pero no es del todo cierto. Nosotros creemos, digamos, nuestros gestores de fondos multiactivos, por decirlo en el mercado de Morgan, siempre tienen 8% y pivota entre el 6 y el 10%. Es decir, creemos que es un activo a tener siempre en cartera. Tiene el factor de, como he contado al principio, de se cotiza en dólares y por tanto puede hacer como reserva de valor o fuente de, bueno, un poco de para protegerse, y añade esa diversificación necesaria en toda la cartera de multiactivos que yo creo que todo inversor tiene que tener. Y luego, en cuanto a tu segunda pregunta, es que es momento de aumentarla. Bueno, yo creo que lo que es hay que tenerlo siempre en cartera. Es decir, a lo mejor puede estar más o menos positivo, pero desde luego es uno de los activos que tienes que tener siempre en cartera, que te diversifica, que te ayuda en momentos de caídas muy bruscas. El año pasado lo demostró en menor medida que otras crisis, pero también lo ha venido demostrando. Y bueno, y hay ejemplos
a lo largo de la historia, francamente, muy buenos. En el COVID del año, por supuesto, en 2018, en la crisis de deuda del 2011 o, por supuesto, en el 2007 al 2009, ¿no? Que yo creo que es como la que más gráfico se ve, porque el oro sube un 40% frente a un 22% de caída de renta variable, con lo cual está claro que te ayuda a diversificar y cumple. Pero, por supuesto, hay que ser, yo creo que hay que ser constructivos y mantener una cartera porque te puede añadir valor. Eso sí, tienes ese riesgo de efecto de divisa que te pueden montado, también te puede lastrar. Sí, muy interesante, la verdad. Al final, como bien comentas, ¿no? Como efecto diversificador, como resultado en momentos de recesión o de caídas en otro tipo de activos, siempre se ha comportado muy bien. Y como bien dices, entre un 6 y un 10% es muy interesante tenerlo en cartera. Y bueno, la última pregunta en este caso para Inés, pues a la hora de invertir en metales preciosos, puedes hacerlo, especialmente en oro, puedes hacerlo a través de oro físico o bien empresas de mineras o bien empresas que cobren royalties a cambio de financiar a estas propias empresas mineras. Y bueno, ¿qué estrategia es la que lleváis a cabo y qué ventajas puede tener invertir de una forma y otra, de una forma un poco más segura o un poco más apalancada? ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues mira, Javier, nosotros lo que hacemos en Esroda es, bueno, lo primero, aclarar que somos una casa de gestión activa, con lo cual nuestra manera de invertir es a través de un fondo de inversión de gestión activa que no tiene restricciones de índice y en donde lo que intentamos es acotar ese universo que incluye tanto oro físico, metales preciosos en físico, a través de ETFs, por supuesto, con lo cual aquí nos viene muy bien que haya gestores de pasivo que lo hacen muy bien. Y luego lo que hacemos es intentar seleccionar compañías relacionadas, mineras sobre todo, relacionadas con el mundo de los metales preciosos y del oro para intentar aprovechar esas oportunidades que ofrece el mercado. Pero no solamente es oro, es plata, es paladio, a ver si digo bien, es platino. Es decir, que tratamos de no dejarnos fuera ninguna de las oportunidades tan jugosas que nos ofrece el mercado. Lo que sí es verdad es que la parte de oro físico y de royalties, ¿no? Los que cobran un poco los derechos por estas explotaciones, son unos activos un poquito más defensivos. Y luego tenemos la exposición a renta variable de compañías cotizadas que tienen un poquito más de jugo, ¿no? También nos ofrecen la misma oportunidad, pero es probablemente un poquito más volátil. Para que te hagas una idea, nosotros actualmente podemos tener cerca de un 10% en estos activos físicos a través de ETFs, como digo, y ahora mismo apenas llegamos al 1%, es decir, que estamos muy expuestos por la convicción que he contado al principio de lo que pensamos que puede suceder este año. Y es más, incluso podemos realizar coberturas de divisas que están muy relacionadas con el entorno y después de tener unas coberturas de cerca del 20% el año pasado, este año apenas tenemos coberturas, salvo una ligera cobertura menor del 2% sobre la libra esterlina. Es decir, con esto que hoy por hoy lo que estamos es dentro de esa descomposición que nosotros hacemos, en donde el 75% aproximadamente de lo que buscamos es a través de seleccionar compañías y el otro 25% de ver en qué metal precioso, por así decirlo, estamos muy expuestos porque pensamos que este año en ese entorno de recesión en algunas regiones y de cierta incertidumbre en saber cuándo los bancos centrales van a empezar a recapitular o a reducir esa agresividad en cuanto a las políticas monetarias, nos parece que el oro puede ofrecernos muy buenas oportunidades y es por ello por lo que estamos tan expuestos. Es un fondo que no se apalanca, es un fondo que no puede comprar cortos, es decir, es un fondo que compra acciones o compra ETFs de activos físicos. Pero en cualquier caso, como digo, nos parece que este año el posicionamiento, por así decirlo, que tenemos a nivel casa es bastante potente porque nos parece que el 2023 nos puede ofrecer mucho después de un 21 y un 22 un poco más flojeras, porque es verdad que en este tipo de estrategias, cuando el mercado es alcista, es cuando este tipo de estrategias lo suelen hacer mejor y es lo que esperamos para este año. Perfecto, pues muchas gracias. Sí, la verdad que os veo a los dos bastante positivos con respecto al comportamiento del oro en los próximos años y como un activo a tener en cuenta a la hora de construir carteras. Así que, bueno, si queréis decir algo para despediros, cualquiera de los dos. Inés. Pues simplemente decir que nosotros como casa británica lo único que nos atrevemos siempre a recomendar es que los inversores cuenten con un asesor profesional a la hora de construir sus carteras y que, por supuesto,
todos los activos financieros son tan válidos para construir esas carteras, desde los activos líquidos, los ilíquidos, los pasivos, los activos, y que dentro de esa composición lo que tenemos que buscar todos es intentar, estando invertidos, aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece el mercado, que en cualquier situación de mercado, por muy mala que parezca, siempre hay oportunidades. Pero la mejor recomendación que nosotros creemos que podemos hacer es esa, la de tener siempre un asesor al lado que ayude a construir esas carteras. Perfecto, muchas gracias. ¿Y en tu caso, Antonio? Pues nada, bien, muchas gracias por contar con nosotros en esta charla, que creo que es un activo de armario, fondo de armario, que hay que tener en cuenta, ya sea desde un punto de vista de ETCs o de gestión pasiva con oro físico o a través de fondos de gestión activa que combinan ETCs y compañías que invierten en oro. Y como decía, me parece Inés, la recomendación de Inés es absolutamente perfecta. Hay que contar con un asesor financiero para que recomiende cuál es el mejor vehículo y la forma de construir las carteras, que al fin y al cabo es lo que te da rentabilidad. Es la diversificación, el tener todo no muy atomizado, sino muy diversificado, y los asesores pues, son las personas ideales para poder recomendaros la mejor cartera posible para este entorno, que va a ser mejor seguro para el año que el 2022, porque muy difícil no puede ser. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a los dos y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.